Bueno, continuamos con esta parte que es la consejería matrimonial. Entonces, una vez que pasó esta etapa de el consejo prematrimonial, nos adentramos a lo que es el matrimonio en sí y las situaciones que se van presentando como conflictos dentro del matrimonio. Entonces vamos a ver que una de las cosas que aparecen como primeros problemas, digamos, es que uno se va dando cuenta, digamos, de que el otro es tan imperfecto como nosotros y la desilusión es una de las cosas que primero aparecen eh, dentro de los matrimonios, ¿no? Porque de manera inconsciente cuando nosotros estamos vieron que se habla del enamoramiento, algunos confunden el enamoramiento con el amor y se cree que como que el enamoramiento es el punto máximo y en realidad no, el enamoramiento es la primera parte de una relación donde uno está obnubilado en lo que cree del otro. Y justamente, ay, espérenme que voy a ver si no me quedo sin batería porque no quiero. Ah, no, todavía estamos bien. Eh, es la primera parte, digamos, de una pareja, el enamoramiento, y es donde inconscientemente hay un montón de mecanismos que no nos dejan ver la realidad. Y cuando uno va conociendo a la persona se da cuenta de que hay cosas que no nos gustan tanto y es justamente donde aparece la desilusión. Y esa desilusión, digamos, es como que generalmente uno, vuelvo a esto, de manera inconsciente, idealiza a ciertas cuestiones de la pareja porque eh, se ve a la persona como salvadora, se ve a la persona como la extensión de la felicidad, se ve a la persona como la que suple las faltas que nosotros tenemos. Todo esto se da de manera inconsciente. Cuando nosotros conocemos realmente a la persona, nos vamos a dar cuenta de que esto no es cierto porque obviamente que tiene tantas faltas como nosotros y que no va a venir a resolver nuestras carencias. Puede cooperar, puede ayudar en un montón de circunstancias, pero en realidad la persona no es necesariamente la fuerte, autosuficiente, la que más admiramos en todas las cosas, como cuando se está de novio. Por eso justamente la desilusión es una de las cosas que más afecta en un primer tiempo, es lo que aparece como uno de los primeros conflictos. Por ejemplo, la pareja pensaba que iba a tener todo el amor suficiente para resolver cualquier conflicto, pero que cuando las diferencias después empiezan a salir a flote, se empiezan a dar cuenta de que no era tan así y que justamente, bueno, aparecen las tensiones en el matrimonio. Entonces, como que la capacidad de dar y recibir, ahí se pone en juego realmente. Entonces, la tensión, la desilusión es lo que pone a prueba las relaciones en sí, la estabilidad de la relación, tanto de cualquier tipo de relación en realidad, de amistad también, pero obviamente que en el matrimonio es donde más se percibe. Eh, entonces, si hay una relación que está empobrecida emocionalmente, es porque aparece como primer paso la desilusión. Y cuando los conflictos en los primeros pasos no se resuelven, después es donde terminan en situaciones más graves. Entonces, por ejemplo, si hay falta de autoestima en uno de los dos, esto va a verse reflejado en la confianza que se va a tener con uno o con el otro. Los celos excesivos, por ejemplo. Entonces, la capacidad de compartir se ve afectada, se ve limitada. eh, Cuando dejamos de admirar a la otra persona también, es como que ahí se ponen a flote sin querer queriendo, pero es muy inconsciente, carencias de uno mismo, porque uno se da cuenta de que el otro en realidad no puede resolver nuestros conflictos. Y es donde ahí la desilusión va acompañada de desilusión hacia nosotros mismos. La desilusión al otro es una proyección también de lo nuestro, ¿no? Em, entonces, ahí justamente cuando nosotros nos ponemos en pareja, lo que solemos ver es abundancia en el otro, de manera inconsciente. Nosotros constantemente vamos a buscar
suplir nuestras faltas inconscientes. Y la pareja es el lugar indicado para suplir las faltas. Vieron que hay gente que nunca está sola, que se deja un novio y enseguida está con otro. Bueno, justamente es el no encuentro con las faltas de uno mismo y el buscar suplir esas faltas en el otro. Entonces, nunca se va a llegar a la completud total porque el otro es tan imperfecto como nosotros. Se habla, por ejemplo, vieron, el ideal es como la media naranja. Yo siempre pienso que es horrible esa idea porque media naranja, o sea, tenés la mitad de los dos. Lo que pienso que uno debería tratar de conseguir es ser naranja completa y buscarse una naranja completa o lo más completa posible, porque si estoy pensando en que el otro va a ser mi mitad, en realidad es una mentira. Se terminan exprimiendo uno al otro, porque en realidad uno es tan carente como el otro, pero si uno no se permite sanar ciertas cosas de manera individual, no puede creer que el otro lo va a venir a sanar. Justamente de manera inconsciente vamos a buscar y nos va a interesar y nos va a gustar y vamos a amar a, a personas incompletas, carentes, justamente porque nuestra percepción del amor está siendo así. Entonces, lo ideal siempre es tratar de ser lo más completos posible a la hora de estar solteros, digamos, para después poder estar lo más sanos al buscar una pareja. Pero una vez que ya está conformada, ya está. Y aparecen algunos conflictos como estos. Eh, entonces, ese tipo de conflictos de las desilusiones no se suelen hablar. Y cuando no se habla es donde se empieza a crear esa famosa raíz de amargura y no se, la gente, los matrimonios no se hablan con honestidad y después esa atmósfera va creando cada vez una más grande. Y es donde al evitar mirar esos problemas que nos desilusionan, después hacen que sean conflictos realmente grandes a posteriori. Bueno, seguido a esto está el descubrimiento de las imperfecciones, entonces, bueno, como que lo que viene después de la famosa luna de miel, con que haya luna de miel o no, uno se va dando cuenta de, justamente de las carencias, ¿no? Entonces, eh, lo interesante es que uno pueda de acá enseñar, digamos, a poder hablar de estas desilusiones, de este descubrimiento de las cosas que no nos gustan de manera abierta. Entonces, que desde el inicio se pueda dar libertad a, a poder charlar, a poder conversar sobre lo que les está pasando, para que después sea a la larga pueda convertirse en en un hogar, en un matrimonio armonioso y feliz. Es importante que estas primeras cosas que pasen se puedan charlar con apertura. Entonces, uno puede al comienzo o incluso en las charlas prematrimoniales hablar de estas cosas como para que después no sea una decepción tan grande. Entonces, eh, hacerles saber de que van a encontrarse con debilidades, con imperfecciones, con eh, cosas que no van a coincidir, digamos, previenen después problemas, digamos, advierten. Sin embargo, es algo que va a pasar sí o sí, que en algún momento uno igual se va a desilusionar y se va a molestar o le van a molestar cosas de la otra persona, por más advertencia previa que se tengan, porque es propio del conocerse. Porque aunque te adviertan, cuando estás enamorado es como que crees que el amor todo lo va a poder. Y después igual esa desilusión aparece porque justamente el amor atraviesa otra etapa. Primero hay cuestiones fisiológicas que son distintas, las percepciones, las conexiones neuronales son distintas porque uno tiene el conocimiento de algo nuevo y todo lo que es nuevo genera más dopamina, pero después cuando eso ya es lo común, es lo que uno tiene que tratar de cultivar para que perdure en el tiempo y que eso no se da con esas primeras sensaciones que esas, digamos, no vuelven. Eh, También aparece, bueno, que se descuidan detalles en el matrimonio que tienen que ver con lo que para el otro es importante. Y esto es muy interesante porque los conflictos aparecen porque, bueno, por muchas cosas, pero uno con respecto a los detalles es creer
consciente o inconscientemente de que el otro tiene que amarme de la manera en la que yo sé amar. Entonces, si para mí son importantes los detalles, generalmente la detallista puedo ser yo. Entonces, si el otro sabe que para mí son importantes los detalles, sí, lo debe cuidar. Y ese es el punto de ser cuidadoso. Qué sé yo, acordarse de fechas, no sé, recordar situaciones importantes que fueron para la pareja, tener algún presente, etcétera. Pero también entender de la otra persona tiene que entender de que no es su forma específica de dar amor. Habrá que encontrar otras. Por eso es importante que el cuidar los detalles no es solo el detalle de fechas y cosas, sino entender que cada uno tiene una forma distinta de dar amor. Entonces, a veces se pueden organizar dentro de la iglesia. A mí me encanta que dentro de las iglesias haya como eh, áreas o no sé cómo sería, sí, área de matrimonio o ministerio de matrimonio, no sé cómo sería la palabra. Si hay en algún lugar, pueden decirlo, que, haya como grupos de matrimonios y que se puedan charlar estas cosas. Ahora, por ejemplo, acá va a haber este fin de semana un encuentro para matrimonios, pero sé de otros lugares donde tienen grupos de matrimonios y siempre hacen cosas, que está buenísimo. Entonces, como que ahí se pueden tocar estos temas también y hacer charlas, hacer cosas de detalle, salir a pasear, qué sé yo, como que tener ciertas cosas. Me parece re lindo, por ejemplo, que ahora este fin de semana, detalles que uno valora cuando va transitando cosas, es que va a haber alguien que va a cuidar a los niños en ese tiempo en el que tenemos la charla, porque de verdad uno tiene que pensar, y bueno, ¿qué hago en ese rato? ¿La llevo conmigo? ¿La dejo con otra persona? ¿Qué hago? Entonces como que también desde la iglesia se tuvo ese detalle de que haya alguien que los cuide y los entretenga un rato cuando se tengan estas cosas. Entonces son detalles no solo dentro del matrimonio, sino de la iglesia. Entonces es muy interesante esto. Bueno, y otra de las dificultades muy importantes que aparecen tienen que ver con con la sexualidad. Entonces, con frecuencia, digamos, los conflictos que surgen en la pareja tienen que ver con esto. Van a haber muchos factores influyentes. La no comprensión del otro, de los tiempos del otro, de cómo funciona el cuerpo del otro, de los tiempos del otro, tanto hombre como mujer, de la información previa que se tenga con respecto a esto, eh, de cómo fue transmitido, ¿no? Eso desde la niñez, si se ve como una bendición o no. Y también hay que ver que en realidad el conflicto no aparece, el conflicto con el sexo es un síntoma de otras cosas, pero no es el problema en cuestión. Entonces, una de las metas de la consejería es darse cuenta de que el conflicto viene por otro lado. Y muchas veces puede aparecer por todo esto que hablamos previamente. Entonces, cuando no se resuelven este tipo de cosas, termina teniendo dificultades en la esfera de lo sexual, porque si uno está enojado con el otro, obviamente que el deseo sexual disminuye. Entonces esa tensión va a determinar o sea, digamos, es donde más se percibe el problema en la pareja, pero no es ese problema en sí. Eh, Hay libros que se pueden recomendar también para esto, hay películas que se pueden sugerir. Después, otro tema que genera conflicto es cuando los hijos están dentro del conflicto matrimonial. Eh, Uno de los errores es creer que eh, los hijos van a ser como medio de esperanza o de resolución de conflictos. Generalmente, si la pareja tiene conflictos, un hijo lo que va a hacer es potenciarlos, no va a venir a resolver nada, porque ese niño no tiene por qué venir a resolver ningún problema de los adultos. Eh, entonces, si hay problemas, se complica aún más cuando hay niños. Y esto puede demostrarse en la manera en la que se va a ver a ese hijo. Entonces, se pueden ver a ese hijo como un medio para alcanzar el amor de la otra persona o el reconocimiento de como mamá o como papá con mi cónyuge. Eh,
por ejemplo, puede verse como, ese niño, por ejemplo, puede verse como carente de límites porque hay conflictos en los padres en cuanto a la percepción del amor, entonces por miedo al rechazo, por creer que ese hijo no los va a amar, no le ponen límites. O empiezan, por ejemplo, con la idea de que yo nunca tuve tales cosas, entonces no quiero que le falte nada, y le dan todo. Eh, a- eh, por ejemplo, no sé, el típico padre que el hijo dice A y le compran cosas. Entonces, eh, la manera en la que se ve también el matrimonio se refleja en cómo se va a ver ese hijo. Y la manera en que uno se ve a uno mismo de manera personal también va a estar reflejado en cómo se ve a ese niño. Entonces, por temor a que reaccione con odio, con resentimiento, tampoco se ponen límites o se ponen límites de manera insalubre, que es con castigos o ni hablar con golpes. Eh, bueno, comprar a sus hijos, ¿no? Después vamos a ver un poquito más de otro tema de que si los padres están separados, de cómo aparece esa rivalidad. Eh, entonces es muy importante que los padres sean firmes en el matrimonio para poder darles esa seguridad a los hijos, como habíamos visto en las necesidades emocionales básicas. Si un matrimonio no está solidificado, será muy raro que esos niños crezcan con una autoestima saludable. Entonces necesitan tener los modelos de mamá y papá lo más sanos posible. En la medida de lo posible, después sabemos que hay un montón de, de, de padres que cuidan a sus hijos solos, de otros hijos que se crían con abuelos, etcétera. Pero en el ideal que es tener a los papás juntos, y hablando del matrimonio, lo ideal es que sea lo más sólido posible. Eh, bueno, ¿qué les iba a decir con esto? Bueno, es muy interesante, digamos, también ver cómo los papás se relacionan con otros matrimonios y qué tan firmes o qué tanto involucramiento pueden tener en la iglesia, porque eso también va a ser a cómo se perciban después esos niños, digamos. Padres que trabajan juntos, que cooperan, que tratan de estar involucrados, que realmente viven en su casa o en sus vidas lo que profesan en la iglesia, realmente va a crear en niños autoestima, una autoestima mucho más saludable. Eso está de más decir, creo, pero bueno. Eh, entonces, bueno, si la pareja está solidificada, digamos, eso va a significar mucho en lo que va a hacer con esos niños después la autopercepción de sí mismos, su autoestima, su autoaprecio, digamos, si se crea independencia o si hay una dependencia eh, patológica después, si los niños se crean con individualismo o si después son eh, más misericordiosos con otros. Entonces, todo eso va a tener que ver con lo que pasa en la familia, con esos papás. Y en caso de esto de los niños como amortiguadores del conflicto, como que les decía, ni hablar de padres separados, pero eso también pasa dentro de padres conviviendo juntos. Una de las frases más horribles que se escuchan es que se ve, digamos, cuando los hijos son grandes, ahí se separan, porque estuvieron juntos por los hijos, o no nos separamos por nuestros hijos. O sea, el hijo no tiene por qué venir a ser ese amortiguador de los conflictos de la pareja. Imagínense qué carga horrible para los niños que una pareja esté junta por él. O sea, la pareja tiene que estar junta por estar junta. Yo creo, y me animo a decir esto, que uno le hace un daño mucho más grande a los hijos el permanecer juntos con esa idea que separarse. Esa es por lo que yo puedo ver. Pero ojo, tampoco estoy diciendo con esto sepárense. Y no, la idea es que se resuelvan los conflictos. Pero quedarse por los hijos es un error tremendo. Entonces muchas veces los papás utilizan a los hijos como el vocero o el pasajero de andar a decirle a tu mamá que tal cosa, o están solos y le hablan mal de la mamá o del papá, eh, y cargan del resentimiento que tienen con su cónyuge en los hijos.
Y la verdad es que los hijos son los que absorben, son esa esponjita nueva que absorben todo lo que uno le dice y van a tener una mirada dañina, no necesariamente hacia su progenitor, sino hacia la visión de pareja el día de mañana. Entonces, es muy importante lo que uno carga en esas cabecitas. El niño no tiene por qué ser mediador del conflicto de los padres. Eh, bueno, ni hablar, necesita paz, necesita seguridad, necesita tener unos padres que sean sólidos. Y si tienen conflictos, mínimamente que no los estén depositando en los hijos. Las discusiones nunca tienen que ser frente a los hijos. Las peleas no tienen que ser frente a los hijos si existen. Hay que ver qué uno dice de otras personas frente a los hijos. Ah, porque es chiquitito y no entiende, no va a entender. Entienden todo y puede que no entiendan las palabras, pero sí entienden emociones. Por eso es muy importante la educación emocional, porque ellos entienden cuando uno está cargado de resentimiento, cuando uno critica a otro, cuando uno habla mal de alguien. Ellos perciben todo eso en el ambiente. Como uno es grande, por ejemplo, y sabe que, no sé, que tal tía es una bruja. ¿Por qué uno crece con esa idea de esa tía? Porque generalmente fue el discurso de nuestros padres, las percepciones que tenemos de otros. Eh, entonces, bueno, y bueno, también está el otro que es el utilizar al hijo como el chivo expiatorio, que el chivo expiatorio en este sentido habla de una proyección de los conflictos hacia otros, y justamente cuando hay un niño, o sea, la tensión de la familia se ve, se ve depositada, digamos, en los hijos. Por ejemplo, puede que haya un hijo que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, entonces toda la atención de esa familia, de los hermanos, de los papás, va depositada en ese hijo que nos necesita más. Entonces, lo que se hace en ese sentido es alimentar el síntoma de la discapacidad, por ejemplo. Entonces lo hacemos más discapacitado de lo que es realmente, porque toda la atención va ahí porque se liberan tensiones ahí. También puede ser que se vea a ese hijo como un castigo. Entonces, se ve la discapacidad como una carga. No necesariamente tiene que ser una discapacidad, sino, por ejemplo, bueno, se le dice del famoso paciente identificado. Entonces, aparece algún defecto físico o mental y aumenta la falta de autoestima de los papás, el hecho de tener este niño así. Entonces se ve a ese niño, o no necesariamente tiene que ser, como digo, una discapacidad, un defecto, sino puede ser, no sé, algún problema en la escuela, una dificultad de aprendizaje. Entonces se ve como actitud negativa hacia ese niño. Eh, por ejemplo, también puede ser de que si el niño tiene una apariencia física o sí, algún gesto que sea similar a alguien que no nos cae bien dentro de la familia, no sé, me acuerdo, una amiga pobre, una amiga me contó que cuando recién había nacido su primer hijo, la hermana le dijo, es igual a tu suegra. Ay, se quería morir. Le dijo, ¿cómo le va a decir eso? La mamá puérpera y le van a decir eso. Encima, como que su relación con su suegra no era de las más lindas. Entonces, puede pasar, en este caso no fue así, pero puede pasar de que al tener aspectos físicos, ese niño se convierte en un chivo expiatorio porque sentimientos de hostilidad van depositadas hacia él justamente porque se parece a la otra persona que no nos cae bien. Entonces se transfieren hacia ese hijo esas emociones. Obviamente que es inconsciente, pero termina siendo súper dañino, ¿no? También puede ser cuando los padres tienen ciertas expectativas muy marcadas en que siga tal profesión, en que sea de tal o cual manera, entre creer que no, mi hijo es lo más. En realidad uno después se da cuenta de que los hijos de uno son tan iguales a todo el mundo, ¿no? Pero en realidad cuando se tiene esa expectativa muy grande y después los hijos los decepcionan, porque en realidad son personas como cualquiera, la carga negativa es muy grande, ¿no? Por ejemplo, en hijos que no siguen la misma profesión de los padres, o hijos incluso que siguen la misma profesión de los padres como un mandato. Entonces, también acá se aparecen
aparece esto de los hijos como fuente del conflicto. Y bueno, y también ni hablar de los hijos como manipulación a la pareja. Entonces, eh, desafortunadamente los hijos suelen muchas veces ser utilizados como manipulación. No sé, por ejemplo, el hijo está enfermo y la madre puede estar manipulando al marido para que vuelva temprano porque el hijo está, eh, no sé, con fiebre. Acá hay un ejemplo de que dice que, les leo, hace unos años un esposo y esposa estaban en conflicto en su matrimonio. Al tener una discusión, el esposo solía salir de la casa golpeando la puerta. A veces pasaba la noche con unos amigos como un medio de crear ansiedad en su esposa. Una noche, después de una discusión, se llevó a la hija que tenía 18 meses. La esposa se alarmó en forma extrema y al fin llamó a la policía. Los oficiales pasaron la noche buscando al señor con su hija. Finalmente, al día siguiente aparecieron de nuevo y la hija estaba bien. Él, en el proceso de tratar de solucionar sus dificultades, explicó que se había llevado a la niña como un medio de castigar a su esposa. Él sabía que ella estaría mucho más preocupada en su ausencia porque él se había llevado a su única hija con él. Esto demuestra los extremos a que la manipulación puede llegar. Y uno dice, ¿en serio pasa eso? Pasan muchas cosas peores. Entonces, bueno, es como que solamente contribuye a generar ansiedad y desestabilidad en los hijos, no solamente en el matrimonio. Entonces, lamentablemente utilizar a los hijos como manipulación existe. Seguimos. Bueno, en ese sentido, también dentro del matrimonio hay cosas que se pueden hacer porque generalmente lo que generan estos conflictos, o lo que vamos viendo con lo de las desilusiones, el ir dejando de lado detalles, no conversar sobre ciertas cosas, van creando resentimiento, obviamente, crean enojo, ira. Entonces hay cosas que se pueden hacer como para tratar de ayudar a resolver esos conflictos. Bueno, el primer paso en ese sentido es tratar de ayudarlos a reconocer el enojo. Eh, Uno de los impedimentos más grandes para que se esté bien es que uno no reconozca las emociones que se tienen. Y ahí, bueno, ahí entran en juego un montón de cosas, de inseguridades de cada uno, porque algunos pueden, por ejemplo, tener miedo de que si dicen la verdad de lo que están sintiendo la otra persona los deje o los deje de amar o que realmente el conflicto sea mucho más grande si demuestro lo que estoy sintiendo. Entonces, es uno de los errores más grandes, por eso el consejero tiene que animar a que primero haya un reconocimiento de lo que está pasando. Entonces, reconocer las emociones va a ser el primer paso y hacer entender de que el estar enojados no está mal, lo malo es que se hace con el enojo, como siempre. Eh, Hay dos formas, digamos, de dos categorías de enojo. Uno es la que uno, por ejemplo, puede sentir de manera justa. Entonces, por ejemplo, alguien nos acusa injustamente o no sé, nos corta el teléfono, etcétera, cosas así que nos hacen enojarnos de manera justa, y hay otras que son de manera injusta, que por cualquier cosita que pasen es como eh, el mecanismo de defensa que se utiliza para no afrontar los conflictos. Entonces, el típico que se enoja por cualquier cosa, que se le reclama algo que hizo, pero termina enojado él, por ejemplo. Y entonces no reconoce el conflicto y eh, que es más inconsciente, ¿no? Entonces es una forma de escaparse de resolver el problema o de ver por dónde viene por lo menos. Que justamente ese más inconsciente es el más difícil, el que tiene sus orígenes más ocultos, más inconscientes. Entonces, por ejemplo, puede ser alguien que, que, no sé, empieza a responder mal a a sus clientes, por decirlo de una manera, y en realidad es una proyección de lo que está viviendo dentro de su familia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que tenemos que buscar es ese reconocer la ira. Entonces, eh, muchas veces la pareja puede mirar las cosas distintas cuando se da cuenta
de que ese origen no es necesariamente con la pareja. Muchas veces el origen puede ser desilusiones, pueden ser cosas que fueron pasando desde el comienzo de la relación, pero otras veces tienen que ver con otras cosas. La persona puede responder de manera con ira cuando se siente solo y uno puede buscar el origen en que lo abandonaron cuando era chiquitito o que lo dejaban solo en su casa, por ejemplo. Entonces la pareja puede entender de que cuando hay manifestaciones de ira, no necesariamente va relacionado con ella, entonces, o con él. Entonces, puede, se pueden amortiguar un poco las situaciones. Cuando me doy cuenta de que no es directamente conmigo o cuando me doy cuenta de por dónde vienen esas carencias de mi pareja, puede que se responda con una mirada con más amor. Entonces no se responde de manera tan directa con las reacciones malas que tiene el enojo. El neutralizar la ira tiene que ver eh, con justamente buscar técnicas que pueden ser buscar juntos, algunas cosas que se utilicen en común acuerdo para hacer cuando uno de los dos responde de manera con ira. Por ejemplo, irse del lugar, tener algún lugar de la casa que implique calma, no sé, ir a romper papelitos, por ejemplo. Con los niños se pueden hacer estas técnicas también de tener un lugar de calma. Eh, entonces, por ejemplo, esas expresiones de enojo que tanto lastiman no se van a ver tan directas, sino que se utiliza como algo para neutralizar. Después pueden utilizar, por ejemplo, no sé, algunas conductas que lleven al humor en la pareja, que terminan riéndose de lo que está pasando. Entonces, buscar neutralizar con algo que sea como en común acuerdo. Pero sobre todo tienen que estar los primeros pasos para que eso pueda llegar a pasar después. Bueno. Perdonen que voy un poco rápido con esto, es que quiero que podamos abordar estos temas. Bueno, otro tema es el del alcohol. Va a pasar generalmente, bien, aguántame un ratito, es que estoy con la estufa acá al lado y me estaba calentando los cachetes. Bueno, va a pasar que cuando alguien aconseje, lo más probable es que en algún momento se encuentre con alguien que tiene de fondo el problema de alcohol. Hay veces en las que tal o cual persona es alcohólica y realmente lo es. Y les digo que creo que nos asombrarían los casos en los que uno no sabe por dónde viene. Y realmente hay varios, lamentablemente. La persona que tiene la necesidad de tomar por lo menos cada fin de semana sí o sí algo de alcohol está dentro de la categoría de alcohólico. Así que, entonces, bueno, es como que para hacer un poquito de, que nos haga ruido por lo menos. Eh, Según el autor dice, tarde o temprano todo pastor pasará, todo pastor tendrá que ayudar a personas que han sido víctimas de este vicio. O sea, es como que en algún momento se encuentra. Eh, Acá vamos a hablar muy acotado de lo que es este tema, pero bueno, es interesante. Hace poquito nosotros visitamos con la iglesia una casa de rehabilitación, no es solamente de alcohol, sino que es de adictos. Y ahí hay 45 internos, hay algunos que cumplen condenas, que bueno, como se da cuenta de que no hay rehabilitación dentro de la cárcel, se les da la posibilidad de cumplir las condenas ahí. Y realmente es tan triste porque hay un montón de adicciones, ¿no? Muchas, la mayoría no es alcohol, sino que es a las drogas directas de otras sustancias, pero en realidad, bueno, no deja de ser un vicio como el alcohol. Y es muy triste, es como que uno se ve como muy, como iglesia también muy impotente con este tipo de cosas. Qué interesante tratar de profundizar un poco más en esto y que la iglesia no escape a esto. Justo el pastor la otra vez me contaba porque acá en Maciá se hacen todos los años los congresos, eh, se hacen 2 días generalmente, congresos de adicciones. Entonces le comentaba que él había hablado con uno de los psicólogos que está ahí, que la Iglesia de Dios es la única interesada en participar.
y que es la única que se muestra como activa con que sus miembros van y les interesa sobre el tema. Y estuvo bueno eso, es como para sentirnos un poco orgullosos de manera sana, ¿no? Porque lamentablemente decía que muchas otras congregaciones no les interesa porque lo asocian directamente como a problemas, no sé, demoníacos o espirituales. Y no sé si sea o no, o sea, eso ya es otro tema, ¿no? Pero el tema es que sea o no sea, igual tenemos que tratar el problema. Entonces, informarse está buenísimo porque uno no está exento de esto. Entonces, bueno, lo que hay que, básicamente lo que tiene que hacer el consejero en este tema es ayudar a la persona, como en cualquiera de los casos que venimos tratando, es buscar la raíz del problema. ¿Qué lleva a la persona a tener que encontrar una solución rápida que amortigüe, que amortice, digamos, que adormezca el problema? Porque eso es lo que hace el alcohol, digamos. Adormece encontrarse con el conflicto real. Eh, entonces, bueno, el tema es descubrir esa raíz del problema. Y en ese sentido, eh, también es mucha ayuda de parte de la familia, hacia la familia, porque en ese sentido también la iglesia tiene que servir de soporte para ayudarle a la familia a entender de que el problema seguramente viene desde antes y que necesita un acompañamiento profesional sí o sí. Segurísimo va a ser mucho más fácil si la persona acepta que está o sea, es el paso que se necesita, que necesita el perdón de Dios y sobre todo que acepte que es viciosa, porque lo que suele pasar, que es algo que dificulta mucho tiempo de tratamiento y dificulta mucho tiempo de resolución, es que la persona no acepta realmente su condición. Entonces, el primer paso es llevarle a esa aceptación de que tiene el problema real, es confrontarlo. Entonces, este autor plantea que es interesante animar a la iglesia a darle ese calor emocional y espiritual y compañerismo que necesita el alcohólico y su familia. Bueno, eh, a ver a qué hora estamos. Ah, estamos bien, todavía. Todavía. En cuanto a la consejería juvenil o también de niños, pero más que nada, vamos a ver algunos síntomas que se presentan dentro de la consejería, dentro de los jóvenes, digamos, algunos problemas que se presentan. Y uno de esos es que aparece, por ejemplo, a ver, una cosa lleva a la otra. Generalmente tenemos que ver las cosas, el síntoma, es decir, lo que está pasando, no es lo que tenemos que intentar resolver rápido. Por ejemplo, tiene bajo rendimiento escolar, entonces lo que vamos a hacer es buscarle maestra particular, vamos a tratar de utilizar técnicas de estudio, que está perfecto hacer eso, pero eso solo apacigua el síntoma, pero el síntoma aparece por cosas que van por detrás. Y como una cosa lleva a la otra, los conflictos que aparecen en los jóvenes surgen de conflictos con los padres. Entonces, el bajo rendimiento escolar eh, está asociado a, a que seguramente va a haber alguna conflictiva en la familia. Aparecen síntomas, por ejemplo, eh, bueno, en cuanto al bajo rendimiento, no necesariamente está relacionado eh, con falta de inteligencia, sino que eh, los factores emocionales quitan mucha energía a los jóvenes y hace que justamente no tengan ganas de estudiar. La incertidumbre para metas en el futuro, entonces como que no tienen ganas o no saben qué van a hacer o como que no les interesa lo que va a venir después o como que todo les parece como insignificante o les perturba el futuro. Otro de los síntomas que aparecen es como que tener una relación débil con uno de los padres o con ambos. Entonces, aparecen ahí conflictos de peleas constantes, de que no se entienden. Una vez había escuchado a una psicóloga especialista en terapia juvenil que decía cómo le preguntaba
una entrevista cómo hablan con sus hijos. Cuando te sentás a hablar con él, ¿cómo es? Generalmente los padres lo que hacen es un interrogatorio. ¿Y cómo te fue en la escuela? Porque le decía, papá, me sorprende porque no habla conmigo, mi adolescente no habla conmigo, pero sin embargo yo escucho que cuando está con los amigos hablan un montón, hablan, y pero cuando está conmigo no. Entonces le decía, ¿cómo haces vos? ¿Haces un interrogatorio? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y con tus amigos? ¿Qué hiciste? Y bueno, sí, nos juntamos en tal lado. ¿Y ahí qué hicieron? ¿Y hasta qué hora se quedaron? ¿Y cuánto tiempo hicieron tal cosa? ¿Y te gustó hacer eso? ¿Y cómo te sentiste? Entonces no deja de ser un interrogatorio, por más de que profundicemos en las emociones, termina siendo una relación débil justamente porque no hay comunicación y la comunicación se da bajo interrogatorio. Entonces lo que le sugería a esta mujer era que lo haga a su adolescente partícipe de la vida. Entonces partícipe de la vida es que justamente sea el padre el que se acerque a contarle cosas al hijo y que en algunas cosas les pida sugerencias. Esto puede ser una técnica como para ayudarlos a hablar con sus hijos. Entonces, me pasó tal cosa, ¿qué opinás vos? Y el adolescente queda así como que, ¿qué me preguntás a mí? ¿Qué sé yo? Bueno, no importa, pero como que son formas de que aunque no le conteste enseguida, de darle participación a los hijos en la vida de los papás. Entonces no es un interrogatorio, porque uno en un interrogatorio no tiene ganas de contestar, y es así como los adolescentes lo perciben. También hay otra cosa que pasa, es que a los papás le parece como una pavada las cosas por las que sufre un adolescente. Y en realidad él las está sufriendo en serio, porque son su mundo, no sé, pelearse con una amiga. Ah, es una pavada, después pasa. Y no, pero en ese momento su amiga es su mundo. Entonces, no restarle importancia a las cosas, a las emociones que están viviendo sus hijos. Eh, entonces, en ese sentido, tenemos que buscar la planeación de un programa que sea específico para adolescentes, de consejero hacia adolescentes o jóvenes. Eh, Primero que nada, empatizar. Y justamente esto que les decía no es solamente de padres a hijos, sino también de consejeros. Si bien el consejero, la consejera no le va a estar pidiendo eh, ayuda sobre temas personales de uno, sí le puede contar X situación y que el adolescente le ayude a resolver o utilizar como juegos dentro de las sesiones que ayuden. No sé, por ejemplo, uno puede ser decir, bueno, yo te voy a decir palabras y vos me tenés que decir lo primero que se te viene a la mente rápido, por ejemplo. Bueno, entonces como que va tirando ideas. Entonces después de eso lo analizan, lo charlan, juegan, demás. Eso es como empatizar, tratar de que la persona, de que el adolescente o el joven se sienta cómodo con el consejero, no como, porque cuando hay diferencia de edad, con más razón nos ven como los viejos que nos van a ir a retar. Entonces hay que empatizar desde la realidad de los jóvenes. Y si se va a trabajar con un ministerio juvenil, hay que interiorizarse en las cosas que a ellos les gustan. Música, deportes, qué es lo que miran en redes sociales, etcétera, etcétera. Después, utilizar un enfoque directo. Eh, Ay, acá puse mal, no es directo, es indirecto. Me parecía que no combinaba. No tenía sentido lo que les iba a decir, sino, pero lo voy a arreglar ahora. Es indirecto. Porque se comprueba que con los adolescentes, con los jóvenes, muchos de los problemas se resuelven más fácil cuando no se lo tocan directamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta de que un adolescente tiene problemas, eh, no sé, está sufriendo bulimia, o sea, tiene problemas con la imagen de su cuerpo, está teniendo dificultades con eso, si nosotros vamos directo, le estamos dando todas las respuestas y la persona ya sabe. O tu mamá me dijo que vos venís por tal tema. No, o sea, entonces lo interesante es que cuando tiene un problema en ese sentido, nosotros hagamos preguntas, conversemos, por ejemplo, cómo es tu relación con tus compañeros, cómo te sentís, cuáles son tus ideas, como que empezar a hablar de manera indirecta para que sea el joven el que nos cuente la dificultad. Cuando se logra empatizar
y se logra este enfoque indirecto, la persona se va a sentir cómoda en contarnos las cosas y eso va a dar mucho más fruto porque fue él mismo o ella misma la que pudo contarnos lo que les está pasando. Cuando se hace de una manera más abierta, digamos, de esto, digamos, se logra una forma más abierta para que exprese las emociones y el camino termine siendo un poco más fácil para ayudarlo. Porque si nosotros vamos a decirle directamente el problema, digamos, como que después solo nos queda darle tips de qué hacer y no es la solución. Y sobre todo en ese sentido, hacerle cooperar a los papás en el trabajo, digamos. Si tenemos entrevistas con los jóvenes, también tener con los papás y de manera conjunta y también separada. Y ahí me acordé de otra cosa, eh, de dos cosas me acordé ahora, que la palabra que no me salía hoy era vasectomía, que era la que les decía que es un tema de la ética, esa era una, listo. Eh, y la otra es que cuando se trabaja con matrimonios, es interesante tener entrevistas juntos, pero también tener entrevistas por separado. Entonces, si es un tema de comunicación, después uno se va a dar cuenta de que es mejor tenerlos juntos. Pero después, si son temas que corresponden a uno en particular, bueno, se puede trabajar más con uno que con otro, que juntos incluso también. Pero bueno, eso también, con la cooperación de los padres también funciona de esa manera. También se pueden tener reuniones entre los tres, si es que el adolescente o el joven quiere. En ese caso hay que también respetarlo. Em, Otro de los temas que aparece con dificultad, digamos, con los chicos es lo que tiene que ver con relación a su sexualidad. Eh, Hay mucho tabú con todo esto. Los jóvenes generalmente se sienten muy incómodos porque, porque luchan con un montón de cosas que nosotros ni nos imaginamos. Y los padres generalmente tampoco saben cómo tocar esos temas y no se animan a hablar justamente porque se hace un tabú y se crea un fantasma de algo que debería ser como más hablado, más natural. No hace falta entrar en detalles ni tampoco que sea la conversación de todos los mediodías, la conversación de todos los mediodías, pero sí tiene que ser algo como un poco más suelto, claro. Pero ¿qué pasa? Generalmente son temas no resueltos en los padres, que por eso es muy difícil hablarlo después con los hijos. El otro día me contaba una conocida y me pareció interesante el ejemplo para contarles, porque los chicos, no es, esto uno habla de consejería juvenil, pero trasladémoslo a la infancia. Los chicos tienen una información tan grande, por eso el uso de la tecnología es complicada. em, entonces, tenemos que saber que esos conflictos vienen desde mucho más chiquititos. Perdón, no conflictos, sino los temas vienen desde mucho más chiquititos y no tratarlos trae conflictos, pero uno al hacer la vista gorda, lo único que hace es generar una bola de problemas para después. Entonces me contó una mujer conocida de que se acuesta todas las noches con sus hijos para, bueno, hablan antes de dormir y qué sé yo. Entonces se había acostado en la cama y su hijo de 9 años le dice, como que habían hablado con sus primos, que son un poco más grandes, le había preguntado si era, encima le decía con palabras que eran graciosas, que a esta chica le causaban gracia de cómo le decía, y me decía, menos mal que estaba la luz apagada, si no me veía la cara. Pero me encantó la actitud que tuvo porque lo naturalizó muy bien. Y le había preguntado el hijo si era obligatorio que con la novia se haga el delicioso, le dijo encima, no le dijo tener relaciones, le dijo así con palabras. Y dice, yo me quería matar de la risa, decía, menos mal que no me veía la cara. Y le dice, no, no es obligatorio. Entonces le contó que, que para eso hay que estar casado y demás. Y es como que él a esa edad todavía lo ve como algo feo, sucio. Entonces como que le decía, ay, no. Entonces vos lo hiciste con Papi, le dijo. Y bueno, le tuvo que decir que sí, le dijo, pero como que lo dijo natural. ¿Y qué cara pusiste? Le había dicho el hijo de 9 años. Entonces, como que la mamá podría tranquilamente haberse alarmado y decir, ¿cómo me vas a preguntar eso? De esos temas no se hablan, que generalmente son las respuestas que dan los adultos. Y entonces la mamá dijo, la verdad es que no me acuerdo qué cara puse, pero ¿te gustó? Le preguntaba el hijo.
No me acuerdo, sí, como que tampoco le daba tanta entidad para que recontra hable sobre ese tema, pero no lo hizo como una alarma, como que si fuese algo de lo que no se puede hablar. Justamente quiere crear eso con sus hijos, que es que los hijos puedan preguntarle y que tengan confianza. Pero uno con los padres no suele hablar de esas cosas porque justamente los padres no otorgan ese lugar de confianza, como que son temas de los que no se hablan, uno sabe, pero no sabe. Entonces es muy interesante crear espacios, sobre todo enseñarle a los papás, pero si no, dentro de la iglesia también, tener lugares y espacios que se puedan utilizar para hablar de estos temas, porque, porque en realidad los chicos tienen un montón de cargas que uno ni sabe y luchan mucho con el contraste, los chicos cristianos luchan con mucho contraste con el afuera, entonces como que algunos no le dejan formar parte de cierto lugar porque, bueno, porque son unos santurrones o como que se burlan de eso, entonces luchan con un montón de cosas, pero crear espacios en los que el consejero, por ejemplo, pueda, o charlas, qué sé yo, en el que uno pueda empatizar y decir que se sabe lo que se siente y sobre todo que se den cuenta de que todos pasan por lo mismo, también hace que se alivien muchos esas luchas y que también puedan utilizar cosas saludables para, para sublimar, sería la palabra, como el mecanismo que habíamos visto, el mecanismo de defensa. Los chicos tienen que sublimar esos impulsos sexuales en algo, obviamente, natural, bueno, saludable. Entonces uno puede crear espacios para que incluso dentro de ellos puedan surgir ideas. Otro de los temas importantes que surgen dentro de situaciones complicadas son los embarazos premaritales, que en ese caso también tiene que haber mucha ayuda de parte del pastor, de los consejeros, no solo a la pareja, sino también a los padres, porque se suelen encontrar como muy solos. Pero en ese sentido, lo que hay que tratar de orientar es que la pareja, no importa la edad que tenga, trate de hacerse cargo de lo que viene. Eh, no necesariamente, y lo digo con mucho cuidado, pero no necesariamente el matrimonio es la solución directa y la más importante acá, porque son matrimonios que tienden a separarse por estadísticas, van a terminar a separarse. Entonces, no siempre es la solución. No digo que no sea, pero hay que tener como cuidado con la sugerencia que uno hace. Hay que analizar cada caso puntual, pero sí a que se hagan cargo de esa criatura es lo que hay que tratar de orientar. Pero sobre todo no ir con el papel del juez porque ya saben que la macana se la mandaron y lo saben, digamos. Si bien saben que se mandaron esto, no necesitan un juez que les diga que hicieron mal, pero sí que se tienen que hacer cargo de las consecuencias. Eh, bueno, después, otro de los temas importantes es que por ahí puede pasar de que eh, alguien se acerque al consejero o al pastor sorprendidísimo, angustiado, o padres angustiados porque se enteran de que sus hijos consumen. Entonces, en este caso, lo mejor que va a hacer siempre es la prevención. Y el uso de drogas, digamos, es que, eh, bueno, cuando se descubre, digamos, los padres tienden a reaccionar de diferentes maneras, o sea, o hacer la vista gorda y no dicen nada, que créanme que es lo que más pasa, lamentablemente, o un reto tremendo por lo que hicieron, y unos pocos se sientan a hablar de lo que realmente pasa. Pero el tema es que lo que hay que orientar acá es a una mejor relación con los papás, porque el uso de drogas está directamente relacionado a una falta de comunicación con los papás. O sea, una mala relación con los padres lleva al consumo de drogas. Perdón, dije mal porque si no después va a interpretar mal. Eh, Puede llevar al consumo de drogas. Está comprobado al revés, que el uso de drogas tiene que ver con una mala comunicación con los padres, pero no porque tengan una mala comunicación, sí o sí se van a tener que drogar, perdón, no quise decir eso. Eh, pero sí generalmente como una falta, al sentirse vacíos, al sentir que
que no son importantes para los padres, o que haya una mala comunicación, muchas veces de manera inconsciente, el uso de las drogas es como una forma de castigar a los padres por esa falta de atención, o justamente para que sea la forma en la que los padres empiecen a prestarle interés. Entonces, muchos síntomas que aparecen en la juventud son como justamente esos llamados de atención, en ese sentido. Perdonen que voy rápido con esto, que quiero tratar de llegar. Esto acá ya lo vimos, así que solamente lo puse porque es un tema de- del trabajo de la consejería dentro de las situaciones de crisis. Entonces, vemos qué es la crisis, habíamos visto que es un tiempo crucial, un punto decisivo, es decir, que puede surgir una oportunidad a partir de la crisis, donde la persona no puede pensar lógicamente. Eh, Habíamos visto las crisis evolucionistas y fortuitas, y las cosas que tenemos que hacer como para ir reduciendo, eh, la carga emocional que presenta la crisis en el momento crítico. Bueno, tenemos un ratito todavía. Después, otro de los temas donde, la persona del consejero o de la consejera puede tratar es el tema del dolor, y el dolor, está relacionado, nosotros lo relacionamos con, cuando decimos dolor es como que, eh, la gente tiene que relacionarlo como algo físico, y en realidad vemos que el dolor va mucho más allá de eso, y el dolor físico tiende a ser, no necesariamente bien vivido, porque justamente duele, pero suele ser mejor procesado que el dolor emocional, porque justamente no se sabe a veces de dónde viene. Em, bueno, hay, digamos, diferentes formas de la manifestación de ese dolor, que justamente tiene que ver con, dolores físicos, donde la manifestación es, psicosomática, como habíamos visto, cuando el dolor es emocional se manifiesta en enfermedades físicas, y sino también síntomas de dolor como esa angustia persistente, crisis de ansiedad, insomnio, eh, la sensación de vacío, taquicardias, que bueno, en realidad eso es más físico, pero a veces la sensación. Y Freud habla de las características emocionales del duelo, y habla de cuatro síntomas que se presentan, que es la melancolía profundamente dolorosa, que es esa sensación de desesperanza, de angustia, de mucho dolor, de que nada tiene sentido, la desazón de la vida. La anulación de los intereses del mundo exterior, es decir, que en ese sentido él habla de la libido, de que la libido cuando por ejemplo, sobre todo cuando fallece alguien o cuando hay una separación, la libido no tiene dónde estar porque antes estaba depositada en esa persona fallecida, y ahora él dice que esa libido queda como divagando, no sabe a dónde ir, y pierde interés de depositarse en algún lado, como que se deposita momentáneamente en, bueno, una actividad física, bueno, en el trabajo, en otra pareja, pero no llega a sanar realmente. Entonces el libido está dando vuelta hasta que él plantea que lo más sanador es que esa libido vuelva al yo, vuelva a uno mismo, no de manera egoísta, sino que vuelva en que la persona puede encontrar satisfacción en cualquier cosa, pero porque se siente bien con uno mismo. Y después de un tiempo en el que esa libido vuelva a depositarse posiblemente en una pareja distinta, o en algún interés, comunitario, o en un deporte, o en la iglesia, etc. Entonces aparece esa anulación de los intereses del mundo exterior, nada tiene sentido, pérdida de la capacidad de amar, entonces como que también la persona se encuentra como que no le interesa nada, ni nadie. Y la inhibición de toda actividad. Realmente la persona se siente y se ve incapacitada para hacer ciertas cosas. Por eso tiene su tiempo. Entonces, como ayuda en ese sentido en el ministerio a los afligidos, digamos, eh, nosotros tenemos como tarea ayudar a la persona a entender, eh, los propósitos que tiene el dolor. Y siempre el propósito, por más de que no sea directo, pero tiene que orientarnos a que la persona
busque a Cristo, más allá de la situación. Eh, pero en ese sentido van a tener, bueno, van a tener que ver varias cuestiones de la persona que ayuden a que la persona atraviese un proceso de duelo normal o no. Proceso de duelo se le dice justamente a lo que se atraviesa cuando uno, por ejemplo, muere algún amigo, un familiar, una persona querida. Entonces tienen que ver algunos factores que son la estructura de la personalidad de la persona, es decir, qué fortalezas tiene o no, cuál es su temperamento, cómo afronta otros problemas, qué factores sociales tienen que ver con el individuo, digamos, si se encuentra solo, si vive con alguien más, si tiene trabajo, qué hace en su tiempo libre, la importancia de la persona fallecida, obviamente, para la persona, y la estructura de valores que tenga. Entonces, si es cristiano, no es cristiano, si es cristiano, si realmente cree lo que dice creer o no. Y las etapas del duelo, que acá voy a ir un poquito rápido porque esto lo profundizamos después en la próxima materia, que las etapas del duelo son primero la depresión, es decir, esa sensación de vacío. El anhelo, en realidad este autor a mí no me gusta mucho cómo lo plantea, pero como van a leer de acá, quiero que se queden con esa nomás, pero es como, eh, aparece como el mecanismo de la negación en realidad, porque la persona como que desearía que las cosas cambien, qué hubiera pasado, sí, o incluso también aparece la etapa de que no puedo creer que esto sea así, y hay conductas normales de negación, donde, por ejemplo, no sé, se pone un plato más en la mesa, etcétera. Hostilidad o ira, que es donde se está enojado con la persona, con Dios, consigo misma, con los médicos, etcétera. La culpa, justamente como proceso de que hubiese hecho sí o que no le dijo tantas cosas como las quería decir o no llegó a hacer tal o cual cosa. Y la aceptación de la pérdida y reafirmación de la vida es cuando realmente la persona logra restablecerse. Estas etapas del proceso no necesariamente son en esta línea, sino que pueden darse unas y otras de manera intercalada. A veces la persona puede sentirse re bien y siente que aceptó y después pasa un tiempo y parece que de nuevo volvió a sentirse mal. Es parte del proceso. Pero se dice que para que sea dentro de un proceso normal, tiene que darse entre los 6 meses y al año más o menos. De acuerdo a cada uno puede esperarse un poquito más y si sufrió otros duelos en el medio también se prolonga un poco más. Pero hay algunas indicaciones anormales del dolor, es como, por ejemplo, que la persona aparece con muchos síntomas físicos, muchos, y no logra llorar, por ejemplo, pero sí tiene un montón de síntomas físicos. Eh, Enfermedades psicosomáticas que tienen que ver, por ejemplo, con úlceras, eh, gastritis, asma, etcétera. Una alteración muy grande después de pasado todo este tiempo en sus relaciones con amigos, familiares, la incapacidad de volver a retomar sus actividades. eh, bueno, ni hablar de que si hay trastornos más esquizofrénicos y demás, con síntomas más así, eh, actividades que son perjudiciales, tanto económicamente, no sé, tirar la plata, comprarse cualquier cosa derrochada, digamos, eh, o empezar a tomar, a consumir drogas, etcétera. Espérenme que voy a conectar la compu. Acá estoy igual. Volví. Bueno, por ejemplo, tener reacciones muy extrabruptas ante cualquier cosa, enojarse con mucha facilidad, agarrarse a las piñas con cualquiera, eh,
la hiperactividad también. Vieron, hay situaciones que hay personas que atraviesan algún dolor muy grande y que al poco tiempo se ponen a remodelar toda la casa o venden o se van, se ponen en pareja muy rápido, como, bueno, y ni hablar, sí, los sentimientos de angustia, de desesperación, ataques de pánico, etcétera, como que se potencian, digamos, son personas que tienen riesgo del suicidio. Así que bueno, es como que también un tema a trabajar, a tener en cuenta, digamos. Después también hay otro tema que es el del suicidio, que tampoco es obligatorio para acá, que también lo vamos a profundizar en la materia que viene, pero que es interesantísimo también tener en cuenta de que hay muchos mitos e ideas que se tienen del suicidio que en realidad no, no son. Ya tengo una compañera. Bueno, vino alguien a saludar. ¿Saludar? Para finalizar la clase viene la chica. Bueno, eh, acá más o menos traté de hacerlo como un poquito más rápido para que podamos dar esta parte. Eh, ¿Alguno tiene alguna duda, algo que quieran opinar, contar, preguntar? Ahora ya que estamos casi al final. Ay, ¿te bajarte? No, está bien. Ya estamos por terminar, pero vení acá. Bueno, bueno, ¿alguno anda por ahí? ¿Me dejaron sola? No, están todos ahí. Sí, acá en la iglesia, a través de Ah, a causa de la pandemia, tomamos un curso así, por Zoom también, de parte de EIRENE, que es la entidad que trabaja en familia, sobre ah. el acompañamiento a los duelantes, ¿no? Y lo pusimos en práctica, ¿A los qué, porque perdón? a los duelantes. Ah, ajá, qué bueno. Y lo pusimos en práctica y la verdad que fue muy interesante porque generalmente, bueno, fallece alguien y uno va, le visita, ora y se los deja que después se la arreglen, ¿no? Y hace falta acompañar. Así que muy importante esto. Sí, sí, como les digo, después en la otra vamos a profundizar igual un poquito más en estos temas, pero es interesante también conocer los tiempos, porque es inevitable que la persona que la iglesia esté como en los primeros días o mes o los primeros meses y después como que capaz que se ve a la persona bien y se olvida, pero no, no es tampoco de desatento, sino que es como que se ve a la persona bien y parece que ya pasó y en realidad su proceso a veces recién está comenzando. Había un caso de una abuelita acá que había fallecido su marido y sus hijos la habían llevado a vivir a Buenos Aires al poquito tiempo de fallecido su marido. Y, y en todo ese tiempo estuvo como en la casa de un hijo, de otro, y después de 5 años volvió y su proceso recién empezaba, porque nunca había hecho el duelo real. Entonces, como que hay que tener cuidado con esas cosas, de como que eh, saber acompañar en ese momento. ¿Qué pasó? Y también es importante esto de la manera en que parte, ¿no? La persona, en que fallece. Porque yo, por ejemplo, mi papá falleció a causa del COVID. Y eso fue totalmente diferente el dolor porque, bueno, mi mamá fue por una muerte natural, ya ancianita, y se pudo hacer un velatorio y todo eso. Lo demás fue muy traumático, ¿no? Vivirlo eso de que Y eso es eh, tremendo. no se pudo hacer un velatorio, no se pudo ver nada, traerlo de la clínica y depositarlo en un lugar y nada Eso es más. tremendo, sí. Es como que el proceso del duelo es totalmente diferente, Sí, totalmente. sí. Yo no sé qué opinan ustedes de eso, pero para mí eso fue una falta de respeto tan grande, pero no sé si es porque no se sabía o porque, no sé, pero eso es tremendo. La verdad que esas cosas de la pandemia son tremendas. Bueno, y ni hablar de que hay situaciones en las que haya muertes por accidente o muertes repentinas, que no es lo mismo que una persona que es viejita o que ya estuvo mucho tiempo enferma. Entonces hay un montón de cosas a considerar. Pero bueno, ¿alguna duda con respecto a los otros temas que estuvimos charlando? Permiso, Sí.
Después Por Amanda. ahí, por ahí, viste, relacionado al tema que decía Marianela y que decías vos, yo perdí a mi papá también por COVID. Mm, Y bueno, nosotros dos, él estuvo 2 semanas internado y no lo pudimos ver en esas 2 semanas. Y bueno, se murió y no lo vimos más. Y en nuestro caso, al menos yo lo vi con mi mamá, a mí, y ella misma nos dice siempre que para ella fue mejor no haberlo visto después adentro de un cajón, decía ella. mira Ella vos. como que le sirvió más eso, como que salió más de su dolor y superó un poquito más fácil esa situación de la muerte de mi papá gracias a eso. Por ahí, por eso decía que por ahí no sé si Mm, dependería de la persona o del punto de vista de cada uno, sí, sí, pero seguro. ella nos dice siempre eso. Mira vos, qué bueno, igual que pudo tener como una resolución mejor. Lo que suelen contar las personas que atravesaron esto es que la mayoría no, la mayoría lo vio como, como más In- difícil, como con más sufrimiento que eso, es como incluso, que bueno, incluso sí, nosotros, cuando falleció mi papá, teníamos, uno de los familiares teníamos que ir al hospital, ¿no es cierto?, a como hacer el reconocimiento, ¿no es cierto?, del cuerpo, ajá, y fue mi hermano, y mi hermano hasta hoy es el que más le costó, es el que él nos dice, mira mirá, vos, si yo iba a saber, yo no hubiera ido. Si yo iba a saber que lo iba a ver ah, así, en esa forma, en esa situación, no hubiera ido. pobrecito, ah, Entonces, A mí por me mira ahí es tocó vos, que reconocer también al cuerpo de mi papá. qué feo. Bueno, es interesante también eso, fíjense lo que ustedes plantean como, como parte de la consejería, de que como iglesia que tenemos esta posibilidad de también eh, que brindarle capaz la posibilidad a los familiares, siempre y cuando el que se anime, ¿no? Pero de quizás ir uno en vez de que la persona se encuentre con eso. Capaz que a veces el familiar quiere ir y prefiere, pero bueno, capaz también brindarle la posibilidad de como iglesia ese acompañamiento, a veces de reconocer cuerpos y cosas así. Hay algunos que son más fuertes que otros y se le puede aliviar algo al familiar directo. Sí, Amanda, desde hoy estás levantando la mano, perdón. Te vas a cansar con la mano levantada. Paz para todos. Pues yo sí me salgo ya del tema de lo del dolor. Ujú. Eh, Voy como a la consejería de pronto de matrimonio o de Ajá, pareja. Mm, Muchas veces como pareja estar unidos, digamos, estar unidos para una consejería es muy difícil, porque si el uno quiere, el otro no quiere, ¿cierto? Pero, digamos, hay varias herramientas que las iglesias adoptan. En ujú, la iglesia pues no lo hay, pero a mí me invitaron el año pasado, todavía pues no se podía salir, o antepasado, bueno, no se podía salir y también fue virtual. Y fue bueno, no sé, un curso, podría llamarse, no sé, se llama Matrimonios para toda la vida. ajá, Y donde se ven muchos puntos, muchas cosas sobre el matrimonio. Y bueno, al inicio pues mi esposo no quería. No, nosotros estamos bien, que no sé qué. Bueno, yo papi, pero mire, tú estás incapacitado, tenemos el tiempo, solo son los miércoles. mm, no, o sea, lo único malo que puede ser es que no nos sirva, pero de claro, pronto va a tener, nos va a servir mucho. Y muchas veces uno como mujer piensa que ellos son los que tienen que cambiar, ¿cierto? Pero a medida de que fuimos viendo los temas y como toca trabajar tareas en pareja, que le dejan a uno tareas para, para la próxima interesante. clase. Entonces, sin a mí o a nosotros como pareja, como matrimonio, nos sirvió muchísimo, Qué bueno. muchísimo, muchísimo.
porque hay clases o temas donde uno se pide perdón, hay temas donde uno se dice las cosas que no le gustan, y hay cosas que muchas veces uno nunca las vio porque él nunca me lo dijo, pero en ese momento, Claro. como eran, o sea, eran grupitos que habían colocado, o sea, los grupitos eran como de 5 o 6 parejitas y eran Ajá. de diversas religiones, eran parejas, o sea, solo Mira, había una pareja líder que ya llevaba mucho tiempo haciendo estos cursos. Entonces nos dieron como digamos, fueron poco a poco soltándonos y darles la confianza de nosotros poder contar nuestras experiencias. Y tanto las experiencias de ellos como las nuestras fueron como de bendición porque nos enseñaron, ¿no? Y, o sea, me gustó muchísimo ese curso. Incluso pues yo al pastor de la iglesia le llevé el librito y le dije que pues cómo me había servido, obviamente pidiéndole a Dios primero que las cosas buenas pues uno las deje para uno y que las que no son de uno pues para uno las deseche, ¿cierto? Pero fue de gran bendición. Entonces muchas veces, porque uno quisiera asistir a una consejería, pero no puede tener de pronto todo el tiempo, todas las herramientas. Pero, por ejemplo, esta herramienta que utilizó esta iglesia es muy buena, o sea, para mí, ¿no? No sé, lo hablo desde mi punto de vista, porque a nosotros nos sirvió y cuando daban pues sus testimonios y al final, como hay una graduación de todos los grupitos, pues habían los testimonios de cada pareja, habían parejas que ya estaban separadas y volvieron a renacer el amor y digamos que volvieron a seguir su camino de pareja. Y otras parejas que nunca se habían casado, vivían separados, pero pues con su relación, que terminaron en matrimonio. O sea, fue bonito qué bueno, ese curso, me gustó muchísimo. Quería qué compartir bueno, porque buenísimo. pues, que en Y esa, está, no sé si de consejería de familia, de ajá, pareja, matrimonio sirve eso. por supuesto, aparte está bueno que puedas compartir si eso si sigue surgiendo, por ejemplo, si se vuelve a dar, está bueno compartirlo, porque si tuvo tan buena, eh, tantos buenos resultados, me parece interesante compartirlo también y poder tener apertura a esto. Bueno, gente linda, los voy a dejar acá porque se nos termina la hora. Tengo una cantante acá al lado. ¿Quieres cantar? ¿Vas a saludar? ¿Vas a saludar? Sí. Es respaldar. Bueno, esos rulos. Bueno, chicos, la verdad es que fue muy lindo para mí estas semanas compartidas con ustedes. Las disfruté muchísimo. No les quiero prometer lo de la grabación de la clase, voy a intentar hacerla, pero no les quiero prometer, pero si no les voy a estar mandando algunas cositas igual como para tratar de, de, de compensar los temas, pero igual para el trabajo tengan en cuenta las cosas que vimos. No se preocupen por las que no vimos. Si las quieren leer y complementar, obviamente que es importante, pero para el trabajo, digamos, vamos a hacer las cosas que vimos hasta acá. Cualquier duda que tengan, tenemos el grupo. Después, una vez que termine la materia, lo eliminamos, así no quedan con tantos grupos, pero vamos a esperar hasta que se cumpla el tiempo del trabajo. Para el trabajo también pueden preguntarme lo que ustedes quieran, vamos charlando por el grupo de manera privada, así que esto no es que termine acá, pero bueno, sí es la última clase y bueno, quería agradecerles por estar acá, bueno, agradecer primeramente a Dios porque me dio la posibilidad de estar con ustedes, espero que les haya gustado, que haya sido de bendición, que sea de bendición para después y que bueno, que en cierta manera haya cumplido con algunas de sus expectativas, espero que les haya gustado y bueno, todo servirá, lo que me quieran decir como crítica constructiva la voy a recibir, eh, porque sé que lo van a hacer con amor bueno, va a ser bien recibida para que después vayamos mejorando para las próximas. Así que ustedes después me dan sus devoluciones. Les agradezco mucho y bueno, que tengan una bendecida tarde, que terminen bien esta materia, la otra, y viene el año también, que queda un poquitito. Así que los dejo por acá.